1, 2, 3, 4. A viva voz, la realidad, en la voz de sus protagonistas. Las entrevistas de la brújula de la semana. A viva voz. Horas 3 minutos, continuamos en la última hora de esta brújula de la semana del día de hoy y con invitados en piso. Tenemos el gusto de poder charlar con un colega, con un amigo, con Carlos Delfrade, que hoy va a estar haciendo una presentación y no queríamos dejar de contarlo, por eso lo invitamos, que tiene que ver con su libro Los gauchos malos de la prensa, ¿no? También en el marco del programa de hoy, que tenía que ver con la conmemoración del 24 de marzo, porque este libro tiene como un puntapié, ¿no? En el 24 de marzo, a 40 años de la carta de Rodolfo Walsh a las juntas militares. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día. Muy contento, muy feliz de estar acá. Qué lindo lugar para laburar, insisto. Así que a los dueños de la radio, dentro de 3 años, nos pueden dar un lugarcito. Por supuesto. Sería interesante. Es el puntapié, digo, no es como la excusa para pensar la prensa, digo, este aniversario, pero no es casual, digo, la figura de Walsh, inclusive en la tapa. Claro. ¿Por qué desde ahí? Porque a mí me pareció, porque incluso lo escribimos desde ahí. Mi hija Victoria lleva el nombre por la historia de la hija de Rodolfo Walsh. Ajá. Por la carta que escribe Rodolfo Walsh sobre cómo Victoria Walsh enfrenta a la partida de asesinos que del grupo de tarea lo va a buscar y cómo los enfrenta y cómo decide, en definitiva, quitarse la vida en relación a que le dice: ustedes no me matan, yo elijo morir en forma paralela a lo que está pasando con nuestro pueblo. Es una carta maravillosa, impactante, en donde Walsh le escribe a sus compañeros de militancia cómo decidió su hija su muerte antes de ser torturada. Algo que va a hacer el propio Walsh, porque meses después, el 25 de marzo del 77, el grupo de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, que lo va a buscar, lo enfrenta. Walsh saca una pequeña pistolita que tenía entre sus piernas, empieza a disparar y lo matan. Y desaparece en el cuerpo. ¿Qué hace Walsh así? Le saca el placer que iban a tener, ya postergado desde el 55 en adelante, de torturarlo, especialmente después de lo que fue Operación Masacre. Claro. O mejor dicho, los capítulos que fue sacando en el semanario Mayoría, en donde reveló los fusilamientos de José León Suárez. Sí. Así que me parece que a partir de esa imagen está escrito todo, pero aprovecho para hacer la historia política del periodismo argentino. Eso te iba a preguntar, porque digo, ¿cuál sería la línea que para vos une? Porque uno encuentra nombres en este libro, sí. Moreno, Belgrano, Bayer, Art, sí, encuentra una gran cantidad de nombres de toda la historia, sí. y ¿cuál es la línea que los une? ¿Cuál es el hilo delgado que une todas esas historias? Este libro es prácticamente la consecuencia de haber dado seminarios de historia política del periodismo argentino en las facultades, en los institutos de periodismo durante años. Es una historia fascinante. Entonces nosotros lo que hemos encontrado en investigación histórica, que las líneas del periodismo actual, vos encontrás que tienen registro histórico. Por ejemplo, la investigación periodística del presente reconoce sus antecedentes no solamente en Walsh, no solamente en Osvaldo Bayer, no solamente en nuestro fenomenal Gastón Gori, sino que serían los modernos, ¿no? Claro, los referentes modernos. Son los referentes nuestros. Pero hay anteriores. Y empieza el siglo XIX con un gran periodista de investigación que no está reconocido como tal, pero que es Belgrano. Porque Belgrano fue además el primer periodista que trabajó como tal. Él, en el año 1802, es contratado por un español que se llamaba Cabello y Mesa, que compra la segunda imprenta que había en la Argentina en aquel momento. La primera era de los Niños Expósitos de Córdoba, que termina en Buenos Aires, que era de los jesuitas. Pero Cabello y Mesa compra la segunda para hacer un periódico. Ese periódico tenía un título tremendo: El Telégrafo Mercantil, Historiográfico, Rural y Político del Río de la Plata. Se le iba media tapa, claro. Era la página entera. Claro. Y ahí empieza a escribir Belgrano y le empiezan a pagar. Ahí rastrearemos el origen del trabajo pago periodístico. El trabajador de prensa se inaugura con Belgrano. Ajá. Eso salía los martes y jueves. Buenos Aires era una aldea de 40.000 habitantes, de los cuales solamente sabían leer y escribir el 10%, 4.000. Editaban 200 ejemplares. Y Belgrano, en uno de los artículos, es maravilloso, dice: otro mal imponderable que impacta en esta tierra es el ámbito de los chupasangre de aquellos que se aprovechan de los agricultores.
Estos son los 50 nombres de los principales chupasangres que explotan al agricultor. 2 puntos, una lista de 50 con nombre, apellido y dirección. Periodismo de investigación contemporánea, claro. Economía de palabras, ningún adjetivo, periodismo de investigación neto, concreto. Eso inaugura la línea de lo que nosotros llamamos el periodismo de investigación. Y después tenés, y lo ponemos ahí, ese excepcional periodista de investigación que es José Hernández. José Hernández es, para toda la gente, el autor de Martín Fierro. Claro. Pero antes de Martín Fierro, hacen un periódico para el cual también laburaba Pago, que se llama El Nacional, que era de Paraná, Entre Ríos. Hace la investigación del asesinato del Chacho Peñalosa. Porque el ejército, en aquel momento, con Mitre como presidente de la nación ya, lo captura al Chacho Peñalosa, lo detiene, lo amordaza, le ata las manos, le clava la lanza en el estómago y le corta la cabeza. Pero todo eso no lo dice el ejército dice, el Chacho Peñalosa con una horda de 40 subversivos enfrenta al Ejército Nacional y se le da muerte. Ese fue el comunicado oficial. La versión oficial. El Chacho descubre... Perdón, qué parecido cuando decís, qué reminiscencias a muchas versiones oficiales de la historia más reciente, ¿no? Pero es tal cual. Porque las palabras tienen historias y cuando no se repiten no es por casualidad. Claro. Por eso hablábamos de caer, esto que dice Macri, tiene una larga historia, que lo dijimos el otro día en la Cámara de Diputados. Lo cierto es que cuando se produce eso, José Hernández empieza a recibir los telegramas del Ejército Real y las cartas de un oficial que le cuenta cómo fue la cosa. Entonces, con documentación oficial oculta, deliberadamente ocultada, José Hernández reconstruye la historia real. Que el 11 de noviembre de 1863 el Chacho y su mujer Victoria estaban en una casita en Olta, muy cerca de los Pagos de él, allí en La Rioja. Lo capturan, el Chacho se entrega, le dice por favor respeten a mi mujer. Se entrega, cuando se entrega al capitán Irrazábal le mete un lanzazo en el estómago cuando ya el Chacho tiene atadas las manos y después le cortan la cabeza. Y eso lo cuenta por primera vez José Hernández en el Nacional, con documentos oficiales, pero que estaban ocultos. Y se deshace la historia oficial y empezamos a conocer la historia real de lo que fue el asesinato del Chacho Peñalosa gracias a un extraordinario trabajo de investigación de José Hernández. Pensaba esto que vos decís de la historia. Se puede ver ahí claramente esa hipótesis, esa idea de que el periodismo es la primera versión de la historia, ¿no? Digo, ¿cumple ese rol? Sí, a veces sí, y a veces sabe lo que yo creo, Germán, que es la segunda versión de la historia, porque eso lo discutimos muchas veces. Ver. Porque vos tenés un primer acercamiento, y ese primer acercamiento está tamizado por las órdenes de los gerentes de publicidad que hoy ordenan lo que sale en los diarios. Claro. Vos lo estás viendo, cuando se registran los hechos de la legislatura, hablan en los diarios lo que nunca hablan en la legislatura, y vos decís cómo es esta historia. Claro. ¿Por qué? Porque pagan a los gerentes, estoy hablando del diario de la Capital, les pagan a los gerentes del diario de la Capital y ellos le ordenan a los periodistas sacarlo a Rubeo, sacarlo a Cecilia Arcando. Bueno, es así. Y claro. Vos decís, no hablan de esto. Entonces, ese es el primer relato de la historia. Eso es una historia fraguada. Es una historia falsificada. Entonces yo por eso digo, revisar ese concepto. ¿Habría una diferencia para vos entre el periodismo y el periodismo de investigación? En el periodismo real, digamos, en el que intenta contestar a las 5 preguntas para construir una noticia, porque los muchachos lo hacen bien, pero se quedan afuera esas noticias. Claro. Entonces hoy ya claramente no es la primera versión de la historia, porque la primera versión de la historia es la primera versión de la historia escrita por sus dueños o escrita por los referentes comunicacionales del poder económico que son los verdaderos dueños de cada vida, en la ciudad, en la provincia, en el país, en el mundo. Tiene una visión media pesimista, pero a la vez destacás al final esta idea de la segunda, esta posibilidad que tiene el periodismo siempre también de... la segunda. Yo siempre le digo a nuestra querida compañera Mercedes Meyer que nosotros tenemos que ir con la teoría de la segunda pelota en la legislatura. Ir al rebote... Claro. Lo que queda picando de lo que dicen los demás. Porque si no, si vos vas y pedís hablar. Si vas de lleno a la primera pelota, probablemente pases de largo el cabezazo no lo pegues nunca. Claro. Salvo en rarísimas ocasiones, como
en lo de la dictadura, en donde ni siquiera me preguntaron si hablaba. Me señaló el presidente y me hizo hablar. Claro, dijo, esto del fraude va a hablar seguro. Sí, va a hablar claro. seguro. Vos decís ahí hablabas en el libro también del rol de la historia, pero también en la historia de los periodistas, la política, de los periodistas políticos en realidad, como esos informes, ese trabajo de periodista, muchas veces como germen después de programas políticos. Sí, claro. ¿No? Pero aparte es un fenómeno... Pero eso forma parte de toda la historia del periodismo. Nosotros tenemos la mala suerte de solamente saber la historia occidental del periodismo. Sería muy interesante saber cómo se desarrolló el periodismo en Asia. Claro. Si querés, en África, antes de las invasiones inglesas y todas esas cuestiones. No tenemos muchos registros de eso. Se está construyendo recién una historia política del periodismo en China. Es muy interesante eso. Te estoy hablando de los siglos anteriores, te estoy hablando del XIX, del XVIII. El siglo XVIII es muy rico en periodismo, muy rico. Y todas esas cuestiones no las sabemos. Entonces, lo que sí queda claro en la historia de Occidente, por llamarlo de alguna manera, es que el sujeto que escribe, el sujeto que dice, ya se expresa en la arena política. Y lo escrito termina siendo tan fuerte como lo que se dice en los recintos legislativos. Washington, por ejemplo, George Washington tuvo una larga historia de periodista. Lincoln tuvo una gran historia de periodista. ¿Por qué? Porque tenían que difundir sus ideas y la difusión de las ideas había que escribirlas y lo escribían ellos. Entonces después aparece esto. Es un relato, una evolución que no genera corte, porque lo mismo que dice escribiéndolo lo dice después como presidente, nada menos. Así que me parece que esa cuestión del periodismo y la política están siempre directamente relacionados, por más que se diga lo contrario, está directamente vinculado. Digo, por más que en algún cuando haces periodismo haces política, cuando eso es haces lo que política, digo, por más que haces comunicación. Que muchas veces quiera separárselos con la idea de que hay algún periodismo que no es político. No, y ninguno es. Ni siquiera el periodismo de modas es político. Además, al contrario, quizás sea uno de los periodismos más políticos, porque te quieren uniformar de acuerdo a algún criterio. Claro. Habrá que saber cuál es. Sí, yo creo que todo periodismo es político, claramente es así. Lo que pasa que después las responsabilidades son tal vez distintas. Pero en la construcción original, escuchar bien para contar bien lo que le pasa al pueblo, como decía Rodolfo Walsh, es la base de la política también. Claro. Y es la base del periodismo. Si vos no le escuchas bien al pueblo, decís cualquier cosa. Hablas de cualquier tema. Cuando vos hacés la historia, la línea histórica, me llamó la atención también un concepto que no lo tenía en el libro, que no lo tenía visto, que es ¿por qué nacen los grandes diarios? Sensacional eso. Eso es hermoso. Eso es un descubrimiento fato in casa, porque no es casual. Vos tenías desde 1820, ¿por qué digo 1820? Porque ya en 1820, 1816 se había declarado formalmente la independencia. La Argentina iba ya con formato de nación incipiente, pero no estaba esa nación. Estaban los levantamientos nuestros de las provincias del litoral. Pero 1820 marca la batalla de Cepeda, 3 de febrero de 1820. Los caudillos Estanislao López y Francisco Ramírez se imponen a Buenos Aires, están ahí en Buenos Aires, tienen la gran posibilidad de asumir el gobierno y los tipos van para atrás. Fenomenal traición, pero empieza a partir de aquel momento lo que en la historia argentina se llama nuestra guerra de secesión, los enfrentamientos entre unitarios y federales. De 1820 a 1870 hay una fenomenal guerra social en la Argentina. Esa guerra social es en realidad la disputa por el poder en la Argentina con dos proyectos. Un proyecto que venga desde el interior o un proyecto que relacione a Buenos Aires con relaciones carnales con el desde el puerto británico. para afuera. Entonces el periodismo es toda opinión. Expresa la opinión, los puntos de vista de los sectores políticos que se quieren quedar con el incipiente Estado. Cuando en Pavón Urquiza entrega la victoria a Mitre, Urquiza, el representante del partido mayoritario en aquel momento, que era el Partido Federal, y le dice más, te doy el triunfo total. Sí. ¿Qué ganó Urquiza con eso? Se convirtió en el hombre más rico de América. Entrega a sus caudillos, entrega la sangre derramada de sus compañeros a cambio de ser el hombre más rico de América. Algo que se puede palpar en el Palacio, ¿no? Cuando uno va al Palacio, que es el Palacio que tuvo por primera vez agua caliente
Antes toda que sí, América. el sistema de cañería es energía increíble. eléctrica, una cosa impresionante. Todo eso se explica en eso, exactamente ahí, claro. en el Palacio de San José. Ahora, esa traición de Urquiza es uno de los pocos triunfos militares de Mitre. Mitre gana en Pavón, ese 17 de septiembre de 1861, y nacen los grandes diarios. Porque ¿Por al qué? eliminarse la oposición, al perseguirse a los federales, con grilletes, con tumbas clandestinas, como va a pasar acá en Cañada de Gómez, ese 22 de noviembre de 1861, en donde 300 federales son asesinados, son mutilados y los entierra en fosa común. ¿Con qué tumba? NN. Claro. Grandes desaparecidos de la historia política argentina, el ejército matando y con tumbas masivas, algo que después se iba a repetir. Aparecen los grandes diarios. Ya no hacía falta opinar tanto. Ya no, porque no había quien opine, porque el que opinaba lo metían en cana, lo ahorcaban, lo ponían en el cepo o tumba clandestina. Eso se impone. Y esa imposición que viene con el triunfo de Mitre genera el nacimiento del género informativo. Claro. El género informativo. ¿Con qué fin había una necesidad de informar? Porque había que reemplazar a la opinión y algo tenían que poner esos periódicos y esas nuevas cosas que nacían, que era la necesidad de poner algo todos los días en aquellos que sabían leer y escribir, los diarios. Sale como... De esa época más o menos son todas las grandes empresas. La Capital, La Nación. 15 de noviembre de 1867 nace La Capital. La Nación nace el 4 de enero de 1870. El diario Los Andes nace por ahí. El diario La Gaceta de Tucumán nace por ahí. Salen todos después de La Capital. ¿Por qué? Porque ya al Chacho le habían cortado la cabeza, ya se había entregado Urquiza en Pavón. No había nada que discutir. La Argentina era lo que decidía Buenos Aires. Es un buen momento para poner entonces afuera la opinión y se empieza a informar. Y mirá cómo son los primeros diarios. ¿Qué son las 3 primeras páginas de los diarios? La información internacional. Claro, lo de afuera. Aparecen las agencias de noticias, especialmente las estadounidenses que empiezan a aparecer acá, y todo se informa desde afuera. Claro. Primero lo de afuera, porque total, ¿para qué te vas a calentar con lo de adentro? Que lo manejo yo, piensa Mitre. No es ningún gil, crea el diario La Nación, la Academia Nacional de Historia. Tengo los medios para hablar del presente y tengo la historia como propiedad privada para justificar el presente. Y es un momento histórico muy fuerte. Y en eso te parece que es, porque también cuando nombrabas hoy decíamos Moreno, Belgrano, Sí. y como un corte, ¿no? A los referentes modernos de un periodismo de denuncia, de un periodismo de De investigación. una línea. Lo que pasa que Hay un corte, hubo un corte histórico y se retomó, hay una parte oculta. yo creo que hay, primero tenemos en la historia tenemos, Germán, un hecho que yo siempre le digo a la gente que lo trate de ver. San Martín fue grande porque hubo 4.000 pibes menores de 25 años que decidieron cruzar con él las montañas más altas del planeta Tierra a cambio de nada, sin cobrar un mango, y decidieron dejar la vida por eso. Eso es algo maravilloso. San Martín es líder político popular porque hay 4.000 tipos que se convencen de lo que él le dice. Claro. Es un gran líder político. Lo mismo que Belgrano, lo mismo que Artigas. Ahora, de esos 4.000 tipos, con suerte, 10 sabían leer y escribir. Entonces no tenés registro, no tenés memoria histórica Claro. de eso. Es imposible tenerlo porque no saben leer y escribir. Nuestros gauchos no sabían leer y escribir, nuestros negros no sabían leer y escribir, nuestras mujeres, ni hablemos. Totalmente condenada. La iglesia aparte decía, no sé si tienen alma, así que imagínate cómo... Si le vas a, ¿para qué le vas a enseñar a escribir? ¿No? Claro, no tenía sentido. Entonces ahí sí tenés un vacío. Pero ahí aparecen los tipos que escriben. Y 3 textos básicos de eso. Esteban Echeverría, hablando de lo que era el matadero en los tiempos de Rosas, todo un alegato político, claramente. El Facundo, otro fenomenal alegato político, pero con un Sarmiento que es bifronte. Habla maravillas de la cultura popular bien de adentro y, por supuesto, apostrofa todo lo que puede contra Rosas. Y después el José Hernández con esa gran novela argentina, como diría Borges, Claro. que es el Martín Fierro. Antes de hacer la invitación para esta tarde, pienso, ¿y hoy a quién lees? Leo quién- casi todo, me gusta pero mucho. ¿quién te gusta como periodista? Digo, no sé si en esa línea, no le vamos a poner hoy un saco a nadie de decir que venga de esa línea histórica del periodismo de investigación, pero ¿quién te da gusto leer? ¿Quién seguís con atención en los medios hoy? Sí, hoy más que nada, no, leer y periodista de investigación, a mí me gusta mucho lo que escribe Germán de los Santos, porque además generalmente andamos en el tema. mismo palo de la cuestión del narcotráfico y esas cuestiones. Leo mucho a Germán,
Después leo las investigaciones que aparecen en distintos medios. A mí me gusta mucho lo que ustedes hacen en La Brújula. Generalmente cuando producen sus informes yo los leo con mucha Tomá, atención. anotalo. Sí, me gustan mucho. Me gusta mucho, aparte de los informes, cómo los presentan. Yo fui leyendo todo, pero si te diría quién sigo, me parece que como periodista de investigación hoy sirvo a Germán. Antes seguía a un tucumano que para mí era maravilloso como escribía y como decía, que era Eduardo Rosenbeck. Ajá. Yo lo cito en el libro. Eduardo Rosenbeck hace una historia novelada de la historia de la provincia de Tucumán. Es maravilloso, se llama El sexo y el azúcar. Una cosa maravillosa. Y yo siempre trato de encontrar eso. De Córdoba, por ejemplo, leo a otro muchacho que me encanta, que se llama Juan Federico, que no tiene nada que ver con Mauro Federico, se llama Juan Federico, que generalmente llega a colar algunos trabajos de investigación en La Voz del Interior. También Darío vinculado al Aranda. narcotráfico, ¿no? Algunas veces sí. Sí, le digo. Darío Aranda, leo mucho Darío Aranda, me parece un trabajo monumental el que está haciendo. Me parece que esos son trabajos muy, pero muy interesantes. Después, de acá de Rosario, cuando produce mucho más allá de las notas de opinión, las notas que hace también Sonia Tesa, la leo mucho, yo la sigo mucho, la quiero mucho y la admiro mucho a Sonia, así que la sigo con mucha atención. Y después algunas investigaciones que se van colando de a poco en distintos medios, pero me parece que eso es... ¿Te parece que es un eso. género que tiene vitalidad hoy? ¿Que le falta más Tiene vitalidad? necesidad. Lo que pasa es que desde el kirchnerismo esta parte se ha impuesto una inflación de opinión. La opinión por sobre la información. Hay un show de la opinión. Lo que vemos como programas periodísticos en realidad son show de la opinión. Panelistas, opinólogos. De lo que sea. De lo que sea. Y eso no se ha roto. El macrismo tiene la misma matriz comunicacional. Hay una especie de crisis dentro del periodismo. Te lo pregunto pensando incluso en lo que pasó ahora hace muy poquito, cuando Mirta Legrand le hace una pregunta y queda casi como a la izquierda, ¿ve? y uno ahí se replantea verdaderamente cómo eso está. en el periodismo, claro. Claro, porque si nosotros dependemos de Mirta Legrand, estamos jodidos. Lo que a mí me da la sensación es que creo que estamos en una época en donde se opina con mucha facilidad, cualquiera opina de cualquier cosa que está bien en las redes sociales, pero eso no es periodismo. Claro. No es periodismo. Cualquiera puede opinar, sí, claro, cualquiera puede opinar. Ahora, la opinión de cualquiera vale cualquier cosa. El tema, lo que vale más es lo que tiene más información. Cuanto más información tiene una opinión, es mejor la opinión. Por eso nosotros le decimos siempre a la muchachada en lo político y en el periodismo: hay que ser preciso. Es la diferencia, porque si no sos preciso, soy igual que cualquiera. Y si soy igual que cualquiera, opina en las redes sociales, pero no creas ni te ilusiona que te van a tomar en serio. Digo, incluso pensando que no solamente es aplicable al periodismo de investigación político en sí. Yo leía en una parte del libro que planteabas algo que me había dejado a mí la misma sensación, que es que los mejores textos de Walsh, si bien los políticos son los más representativos, no son eso, sino las crónicas que ha hecho recorriendo la Argentina. A mí me impactó mucho leer algunas crónicas donde hablaba de carnavales en el interior. Digo, no hace falta que sea político el periodismo para hacer periodismo de investigación. Pero de hecho, en esa época que él tiene en Georama, que es la época en donde nosotros vemos un periodismo extraordinario, porque además, ¿por qué es extraordinario? Porque hay síntesis en las oraciones, cómo construyen las oraciones sintéticamente, sin oraciones subordinadas, con contrastes. Cuando él describe los pueblos de la Forestal, es una maravilla, porque él dice: 60 años recorren estas vías, pero al revés. Una frase impresionante. Claro. Es una frase que con suerte es un renglón y medio. Y dice un montón. Y dice un montón. ¿Y sabe lo que hace ahí? Descripción. Pero, en lugar de usar muchas palabras, utiliza el contraste. Pensar que por estas tierras... pero lo trata de hacer lo más sintéticamente posible. Economía de palabras. Eso que forma parte del periodismo de investigación. Y que a veces debería formar parte de la política, porque vos sentís a tanto que le cuesta redondear, ¿viste? O que se hace incluso, que repite mucho, y uno a través de los años puede decir: pero esto fue lo mismo que dijo Totalmente. Hoy sí. algo de eso se van a encontrar quienes vayan a la sesión de empleado de comercio, ¿no? Sí, a las 6 de la tarde puntual. Porque después la muchachada de empleado de comercio lo que hace ahí es grabar un disco en vivo. Ah, mirá. Así que en el escenario va a haber un montón de cosas. ¿Le ponen una guitarra a usted y toca? Sí, yo lo único que le falta. Yo no puedo tocar la guitarra. La agarra, ¿no? Yo sí, no vaya corriendo, lo único. No. Porque lo veo con la remera de la maratón y... Pero este es un recuerdo melancólico de lo que alguna vez fui.
Carlos, bueno, invitaba a la gente entonces a Asamblea de Comercio a partir de las 6 puntual. Me imagino que se va a recorrer un poco toda esta historia que venimos hablando. Sí, y relacionándolo con el presente. Con el presente, exactamente. Y especialmente con lo que significa hoy el proyecto del macrismo, que Ajá. creo que es lo que hoy por lo menos estoy convencido que es lo que hay que discutir en la Argentina y demás. Y después, por supuesto, cuestiones que tienen que ver con la provincia de Santa Fe y el periodismo en la provincia de Santa Fe. El otro día me enteré, y le tenemos que mandar un saludo muy grande a la muchachada del Diario 1 de Santa Fe, porque ¿Qué pasó? dejan de hacerlo en papel. Lo van a hacer digital. Lo que seguramente va a implicar un achicamiento de planta. Efectivamente es eso. Efectivamente es eso. Lo que alguna vez sucedió pero no son acá, los ¿no? mismos. Algunos intentos acá y por suerte cierta movilización del Sí. gremio, de los trabajadores de Las prensa. estructuras no son las mismas, la del digital en los diarios generalmente son distintas. Claro, va a quedar una parte afuera. Exacto. Grande. Todo esto, por supuesto, está detrás del proyecto que tiene a Sergio Massa como candidato a presidente y que está impulsado por el Grupo 1. El Grupo Claro, 1 es el que maneja claro. el Diario 1, como maneja acá el Diario La Capital, así que nuestra solidaridad para supuesto. la muchachada. Esa cosa hay que contárselo a la gente porque forma Y parte más de cuando la es política. y más cuando es sobre trabajadores de medios, suele tener muchísima más dificultad para hacerse visible Claro. que cualquier otra noticia, ¿no? Pasó a nosotros Es lo más castigado. En el 2000, cuando cerró El Ciudadano, nosotros siempre escribimos noticias sobre trabajadores. Ahora, cuando nosotros como trabajadores somos Sí, es despedidos, imposible. el día del arquero va a aparecer en nuestra Sí, es muy información difícil, en los es muy medios. difícil porque así como uno festeja la solidaridad entre los trabajadores, que uno la puede ver, hay solidaridad empresaria negativa, ¿no? Digo, Claro. cuando un medio, una empresa periodística despide, el resto de las empresas lo ocultan, no se hacen eco, digo, en esa especie de solidaridad rara, ¿no? Y hay yo sé que me excedo, pero Dale, tranqui. solamente una cosita porque viene muy bien. Cuando vos decís una cosa que los demás no dicen, vos estás aportando el 100% de diferencia. Lo vimos con el conflicto del ciudadano aquello del 2000. Nosotros hablábamos con megáfono. No nos abría ninguna cámara, ni Canal 3 ni Canal 5. Pero el señor Orlando Vignetti tuvo que responder a lo que nosotros decimos con un megáfono, megáfono. pidiéndole permiso al señor Goyán para estar de 12 a 14. Eso fue impresionante. Claro. Que te contesten por la pantalla de Canal 3 a lo que vos dijiste por megáfono En la calle. es la comprobación de que cuando vos decís algo que los demás no dicen, te escuchan. Más temprano que tarde te escuchan. Por eso los lugares alternativos, producidos bien, trabajados a conciencia, se terminan escuchando. Acuérdense, eso es esperanzador. Carlos, te agradecemos muchísimo este ratito de charla acá, esta visita para nosotros. Está bueno querer contar de esto, hablar del periodismo, hablar de la historia y desde ahí seguramente hablar del presente también. Esa es la idea. Muchas Así gracias. que bueno, Muy amable. muchas gracias a vos. 11 horas 31 minutos. Llegan Vamos mensajes. tenemos muchos, ¿eh? Ahora vamos a leer después de la tanda. Vamos a la tanda, venimos, tenemos más invitados. Estamos hasta las 12 aquí en la Vox. 341-377-2677, www.vox.fm para vernos, además de escucharnos.